Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva sesión de Con un tinto para pensar distinto. Vamos a hablar específicamente de investigación en mujeres autistas y disidencias. Para el día de hoy he decidido no traer mi cafecito habitual, sino traer mi mate. Los invito a quienes se van uniendo a este espacio a que traigan la infusión de su preferencia, se pongan cómodos y estén dispuestos a escuchar nuevas perspectivas en relación al autismo. También a que nos dejen sus opiniones, si están en tiempo real, nos pueden ir haciendo sus comentarios. En dado caso que no sea así, pueden dejarlos y después serán respondidos en la medida de las posibilidades. Bueno, estoy organizando un poquito acá mi estudio. Ahí va, bien. Para el día de hoy tengo dos invitadas muy especiales. No nos conocemos personalmente, espero poder conocerlas en algún momento. Seguramente ellas ahora que ingresen se van a presentar. Les voy a ir dando ingreso. A ver, permítanme en un momento. Y bueno, cabe aclarar lo que siempre les digo en nuestros tintos, que si por alguna razón la red no nos acompaña, se llega a caer, vamos a ser perseverantes y vamos a volver a conectarnos. Bueno, vamos a darle ingreso a mis invitadas. Vamos a esperarlas. Hola, hola. Hola, buen Buenas, día. Hola, ¿me escucha buen bien? día. Buen día. Bueno, bienvenidas. Eh, Vamos a empezar a presentarnos. Lorena y María Inés, ¿cierto? Bien. Bueno, les voy a pedir inicialmente que nos presentemos cada una breve, cortito, contando sobre lo que hacen. Yo les contaba a quienes se nos han ido uniendo que el día de hoy yo no tengo tinto, preferí traerme mi mate, ya que nuestras invitadas son argentinas, así que vamos a compartir un espacio con una infusión rica y una charla amena. Bien, bueno, las escucho. Lena, Ine, por Elena, ahí, ¿quieres empezar? O Inés. Dale. dale, Elena, arranca vos hoy. bueno, mi nombre es Lorena Salami Bilibio, me dicen Lena, soy licenciada en psicología, diplomada en el espectro autista a lo largo del ciclo vital, también en salud mental perinatal, culminando mi maestría en PINE, que es una palabra súper larga, psiconeuroinmunoendocrinología, eh, y con mucho orgullo, integrante de Ciencia Autista, neurodivergente, doble excepcionalidad y, bueno, eso, básicamente, mi presentación. Maravilloso. Bienvenida, Bueno, yo soy Elena. Inés, soy, mi título de base es bióloga con orientación en zoología, hice un magíster en enfermedades poco frecuentes y un doctorado en ciencias naturales en ecología de bosques, sobre todo en conservación y en ornitología, en aves. Y tengo varios diplomados en estadística, sistema de información geográfico y muchos más también en salud. Acabamos de terminar el diplomado en mujeres y niñas en el espectro, así que estábamos muy felices con haber sido parte. Fuimos estudiantes y también fuimos exponentes, así que le agradecemos mucho a Cintia Agostino. Y dentro de poquito instructora de arte terapia también. Así Wow, que soy una quimera bastante extraña. hermoso, hermoso. Creo que todo se va alineando. María Inés, en mi familia todos son biólogos. Mi mamá, mi papá y mi hermano. Y mi papá es ornitólogo también. Así que, Mirá, justo. bueno, terminamos en esto. Vamos la línea, sé que todo se va uniendo.
Bueno, yo muy agradecida de que ustedes estén en este espacio. Los caminos nos van encontrando de alguna u otra manera. Quiero contarle a quienes se han ido uniendo al vivo y que nos van a ver después que la invitación la realicé para que mis colegas puedan comentar sobre un proyecto maravilloso que vienen llevando a cabo, que me parece que tiene que conocerse lo que más se pueda. Y por eso voy a ayudarme acá un poquito con un texto que tengo. Y es que me gustaría que me cuenten y que nos cuenten a nosotros sobre qué es ciencia autista, de qué se trata, cómo nació. Yo quiero, soy chismosa y yo quiero saber eso, cómo Bien, bien. nació. Bueno, Ciencia Artista nace, en su momento éramos cuatro integrantes y justo estuvo el congreso de la jornada sobre prácticas docentes en la universidad pública en Argentina. Entonces, una ex integrante me había convocado a mí para que ver de presentar algo en el congreso, porque las dos éramos docentes en la UNLP, en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y ahí sumamos a Lena y a la otra integrante. Eh, con, con el tiempo, bueno, quedamos Lena y yo solamente en el grupo, pero el proyecto nació muy fuerte porque fue cuestión de decir, bueno, no solo presentemos una encuesta, nosotros pensamos hacer una encuesta con un N de 30 autistas, con suerte, eh, solamente autistas, solamente de Argentina, y cuando lanzamos la encuesta, a los pocos minutos cambiamos lo que fue el objetivo de la investigación, porque teníamos gente neurodivergente de toda Latinoamérica y España respondiéndonos. Entonces dijimos, no, esto es como más grande que lo que pensábamos. Por suerte tuvimos la claridad de hacer un Instagram, a mí se me ocurrió el nombre y hacer el Instagram para decir, bueno, como todas teníamos proyectos aparte, poder todas las dudas tenerlas en un solo lugar sobre este tema, porque era un proyecto que podía llegar, yo sabía que podía llegar a tener esta salida, me sorprendió que en esta primera encuesta sobre trayectorias académicas de neurodivergentes en Hispanoamérica, el resumen del congreso, del trabajo del congreso lo pueden descargar desde nuestra página de ResearchGate, respondieron 800 personas. ¡Wow! Un Entonces fue montón. como, bueno, acá hay una necesidad y esto tenemos que cubrirlo. Entonces, y también esto desde nuestro quehacer. Ahora, por ejemplo, todo lo que es teoría de ecosistemas y niveles de organización se está aplicando a todas las ciencias. Sí. Me he encontrado trabajos de psicología, trabajos de máster en business sobre el tema. O sea, entonces digo, wow, con la base que tenemos podemos hacer grandes cosas. Así que nació así el proyecto y después fue cuestión de ir sosteniéndolo, ir permitiéndonos seguir haciéndonos estas preguntas, y tenemos toda una comunidad que nos apoya y que se presta a abrirse de una forma increíble para responder nuestras encuestas. Es increíble realmente la llegada que tenemos, porque realmente, bueno, Lena y yo no somos de hacer vivos, no somos de filmarnos porque nos sentimos más protegidas detrás de un PowerPoint o Wow, en soy una cuestiones muy académicas. privilegiada, entonces yo Sí, no, nos cuesta un poco y sabemos que tal vez en Instagram la mayor llegada es a través de Reels, de Vivos, y todavía nos cuesta un poco, pero bueno, esperemos que a futuro, dentro de, porque también hacemos divulgación científica, comunicación pública de la ciencia, eh, poder romper esa barrera, ese desafío que tenemos para llegar a más personas. Así que bueno, nació así un poco como una serendipia y fue creciendo, bueno, ambas, Lena y yo somos altas capacidades, entonces el pensamiento arborescente, así fue como el proyecto fue creciendo a pasos agigantados. Y agradecemos mucho la recepción no solo de la comunidad autista, la comunidad neurodivergente, sino de muchos profesionales que también nos apoyan, validan nuestras metodologías, que eso también es muy importante, la revisión de pares, aunque en este momento no es formal, pero sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Y eso en ciencia es muy importante, el estar siempre revisándonos y viendo cómo aplicamos la metodología, cómo planteamos nuestras hipótesis. O sea, nosotros no lanzamos esto por ser autistas, lo lanzamos por ser profesionales de la clínica, de la salud mental y de la investigación, y además por ser
autistas y ser nuestro interés profundo, nuestra pasión. Entonces, no es que estamos improvisando o aprendiendo sobre la marcha, sino que estamos capitalizando los conocimientos de diversas áreas, como te habéis nombrado, yo que tengo en muchas áreas conocimientos, capitalizándonos y devolviendo a la comunidad con nuestro pequeño granito de arena todo lo que la comunidad también nos ha dado a la hora de poder llegar a nuestro diagnóstico, al llegar a entendernos. Entonces, bueno, un poco yo creo que ciencia autista no es solo investigación, sino hacer comunidad entre todos. Totalmente. Voy a interrumpir un momento y te digo algo que mi papá, que ya está retirado por ahora de la docencia, que fue biólogo, fue docente de biología toda su vida en la universidad, cuando yo le hablo de lo que para mí me importa y hablamos muchísimo sobre el autismo y en Belén, incluso me ve muchas veces como puede, él me dice que yo lo que estoy intentando hacer simplemente es que la gente encuentre su nicho. Dice, es una cosa simple. Exacto, exacto. El nicho Y ahora que ecológico, te sí, escuchaba, yo digo, completamente. sí, claro, o sea, ese es el sentido, ¿no? Encontrar su tribu, encontrar su nicho. Y cuando decías que ha habido una necesidad, que ustedes se dieron cuenta que había una necesidad real, ¿me pueden contar un poco más sobre esto para que los demás que por ahí recién se están adentrando en el tema, es la primera vez capaz que tienen contacto con la comunidad autista, por ejemplo, o escuchan de que hay una comunidad autista, ¿a qué se refieren con que encontraron una necesidad? Elena, ¿querés responder vos? Bien. La necesidad imperiosa que nosotros encontramos, y muy personal, ¿sí? Eh, es en el ámbito de la investigación, por supuesto, relevar información con evidencia científica, ¿no? Basada en la evidencia, de la situación actual de las neurodivergencias en nuestro país y en Latinoamérica, en Hispanoamérica, ¿ya? Tanto en materias académicas, de salud y también en las situaciones sociales que nos atraviesan como comunidad. También, como somos un equipo interdisciplinario, neurodivergente, involucrarnos en las incidencias sobre salud psicofisiológica, ¿no? Ofrecer respuesta, ¿sí? Que es lo que buscamos, a cuestiones de capital importancia. Entonces, cuando por ahí se lee por y para neurodivergentes, se vuelve nuestra esta propuesta y es novedosa para desentramar justamente el sentido de la comunidad, ¿no? Esto de estar dentro de la comunidad es estar en nuestro nicho, porque es nuestro lugar seguro, porque desde ahí nosotros podemos desplegar nuestras skills, nuestros recursos de manera segura, ¿sí? Y no es menor. Entonces, la necesidad es encontrar en las estadísticas parámetros reales y que hablan de personas reales y hacerlo desde adentro, ¿sí? Hacer ciencia desde adentro, que hasta ahora lo hicimos como colaboradores y no, pero esto es como toda la propuesta se vuelve completa porque Ciencia Autista lo que trata de abarcar es justamente eso, ¿no? El diálogo de ida y vuelta entre neurodivergentes desde un lugar seguro, ¿sí? Importante es. Chicas, no sé si se sientan cómodas con esta denominación de chicas, cualquier cosa me informan y si no, lo cambio. Pero aprovecho esta salvedad para preguntarles algo que también puede ser que quienes nos vayan a ver o nos estén acompañando hoy no sepan, y es, ustedes hablan de, digamos, desde la ciencia, desde la neurodivergencia, para la neurodivergencia, y en este caso, cuando yo las invité para que habláramos de mujeres, hablábamos de mujeres, cisgénero y disidencias. Y hay personas que no tienen ni idea qué es esto, entonces, si nos pudiesen contar un poquitito al respecto. Bien. Es un término complejo y muy desconocido, pero básicamente lo voy a tratar de explicar como en mis palabras, digamos. Son las personas que no se sienten identificadas con las categorías heteronormativas e identitarias canónicas, ¿sí? Se han enmarcado canónicas en el sentido de o femenino o masculino, ¿sí? Y también aceptando
que existen sexualidades que no encuadran en este encolumnamiento, en este paradigma de las condiciones físicas, cromosómicas o de género, ¿sí? Entonces, la disidencia como perfil identitario consiste en sujetos o sujetes que no aceptan las normas de la heteronormatividad compulsiva, ¿sí?, de la identidad hegemónica o del coito vaginal como para la procreación como única sexualidad legítima, básicamente, ¿no? Bien, voy a también a hacer una pregunta al respecto de esto, primero dándoles como un marco de referencia. Ayer yo tenía que, o bueno, fui invitada en realidad a hacer una pequeña charla para los psiquiatras infantiles que se están formando en la región de Colombia donde soy, que son muy poquitos. Y yo fui porque realmente me interesa como ir haciendo red. Hace poco regresé a Colombia y encontré muchas necesidades. Entonces, una de esas es una red de profesionales. Y, y me preguntaron, ¿qué nombre le vas a poner a la charla? Porque era sobre mujeres y autismo. Yo le dije, vamos a ponerle ellas, ellos y ellas. Bueno, y arranco la charla contándoles que, que cuando se hacen investigaciones, en ese caso yo tenía citada una, pero hay muchas, donde confrontamos población dentro del espectro autista, varones, eh, mujeres, y la confrontamos a su vez con personas normotípicas que yo no sé si en realidad existen. Eso es una charla para otro día, pero yo tengo mis dudas ahí también. Se encuentra que la mayoría de personas dentro del espectro autista no se sienten identificados con las normas de género que nosotros conocemos hoy por hoy, que es esto de identificarse con ser mujer y lo que implica socialmente esto, y con ser hombre y lo que implica socialmente esto, y que a su vez si confrontábamos mujeres y hombres, las mujeres tenían menos aún, o sea, tenían más probabilidad de no sentirse identificadas con ninguno de los géneros establecidos. Entonces me hace mucho sentido lo que acaba de explicar Lena y lo pongo en este marco porque es muy importante. No sé si por ahí ustedes se quieren explayar un poquitito más en esto para contarle a nuestro público que la mayoría, o sea, que lo que nos muestran las investigaciones, los relatos también de las personas dentro de la comunidad neurodivergente y la comunidad autista, es que las normas o las heteronormas no los identifican generalmente, no las identifican generalmente. Y eso es un obstáculo para muchas cosas, desde la clínica. ¿Cómo te llamas? Y ya desde ahí hay un problema. ¿Qué materiales ofrecemos? ¿No? Desde ahí ya no hay un Tal problema. cual, Bien. tal Sí, cual, Karen, sí. mira, respecto a eso, hay varios análisis, hay uno muy importante hecho por el grupo de Baron Cohen, donde ven el solapamiento entre las diversidades sexuales y la población autista. No buscan ni causalidad ni correlación, simplemente ven este solapamiento. Entonces, nosotras, cuando uno investiga, uno siempre tiene que tener un marco teórico actualizado. Sobre todo lo que importa en ciencia, lo que importa en clínica es la actualización. Entonces, estas poblaciones existen, estas poblaciones están identificadas, por ende, las tenemos que incluir en nuestros estudios. Tiene que ver con eso. Más allá, después, a ver, nosotras en lo personal, ya cada una tiene su postura al tema, pero al hacer ciencia, nosotros lo que buscamos es poder hacer un recorte de la realidad, mostrar una fotografía de la realidad, y eso no tiene nada que ver con lo que uno piensa o sienta al respecto, sino con datos, con hechos, con estadísticas reales. Después, el tratamiento de los datos, eso es otra cosa, porque está dentro de nuestro marco teórico también. Pero cuando nosotros incluimos a toda esta población, hay veces que después en los resultados finales puede recortarse la muestra y eso se justifica, pero queremos dar el espacio de que cualquier persona autista, independientemente de su género, de su etnia, de su situación económica, pueda sentirse parte. Y respecto a lo que decías de cómo vemos, cómo habíamos visto las necesidades de la población, cuando vos en comentarios lees gracias por hacer esto, gracias
nunca en ningún tipo de investigación me había cruzado con alguien que haya puesto Tourette entre las opciones de Oh, neurodivergencia. por Dios. Eso, Ok. eso nos mueve a muchos niveles. O sea, Lena tiene el entrenamiento de la clínica para poder sobrellevar eso, pero hay una frase que me dijo Lena que a mí me quedó muy marcada, que es esto de estás dejando de escuchar pajaritos para escuchar personas. Entonces, para mí es muy movilizante cómo la comunidad se abre y nos comparte tanto en encuestas semiestructuradas. Entonces, y estamos hablando de datos íntimos que tal vez no hayan compartido con nadie más en su vida o todavía no están listos para compartirlo. Entonces, ahí es donde vemos esa necesidad y esa necesidad de representar a cada uno de los individuos. Por más que después el estudio tenga 300 N, queremos que cada uno se sienta eh, respetado. Los datos siempre tienen trato ético, anónimo, pero nosotros leemos esos comentarios, esas historias, y también es parte del motor de querer seguir haciendo todo esto, porque el proyecto es autogestivo y sin fines de lucro. Nosotros nos lo propusimos como eje fundamental eso, porque es lo que además le va a dar la independencia y la seriedad y el compromiso que debe tener investigaciones en una población tan pero tan vulnerada y violentada a través de los años. Bien. Yo acá les voy a hacer una pregunta que me disculpo que no estaba, pero se me acaba de ocurrir. Y es, como ustedes están comentando, ¿no? Es un proyecto autogestivo, sin ánimos de lucro, súper democratizado porque cualquiera puede acceder a ello. Si nos pudiesen informar cuántas horas de su vida lleva este proyecto a la semana. ¿No? Karen, ¿por qué preguntas eso? Pero imagínense lo ¡Wow! valioso que Sí, es. sí, sí. Bueno, tenemos épocas de hiperproductividad y que estamos a full. Nos lleva muchas horas. Yo me encargo sobre todo del Instagram, de las publicaciones, eso lleva su tiempo. Lena es nuestra traga bibliografía. Ah, Es Biblia. increíble, porque yo leo muchos papers, los voy chusmeando, pero Lena directamente es, sí, nuestra biblioteca andante Quiero y me compartir un encanta. drive con Elena. Con Elena, por Sí, favor. sí. No, es increíble. Entonces, a ver, hacer investigación, todavía no publicamos los resultados del año pasado y nos falta todavía procesar muchísimos datos, porque tenemos para contrastar hipótesis, pero en enormes cantidades, pero es eso, también al ser autogestivo, cuando estamos sobrepasadas, tenemos un burnout, estamos con alguna crisis, nos respetamos muchísimo eso, Qué importante. muchísimo. Eh, Además, yo le estoy dirigiendo la tesis de maestría a Lena, ella me supervisa en arteterapia, que esos proyectos los tenemos en Centro Red Neuronal y Focalizarte, porque como en esos seguramente los talleres sí sean arancelados a futuro, porque son muchas horas y son muchas formaciones que pagamos, entonces, bueno, eh, tal vez necesitamos, aunque sea mínimamente, un ingreso como para poder Total. sostenerlo, por un tema de que tenemos nuestras familias, nuestros otros trabajos. Lena trabaja así en la clínica con personas neurodivergentes, con autistas, pero yo tengo un trabajo que no tiene nada que ver en un instituto de investigación, entonces eh, hay veces que hay semanas que tenemos una inmersión total en el proyecto y hay semanas que estamos más tranquilas. Y después sí, tal vez ponemos un cronograma tentativo de cuándo vamos a lanzar las encuestas, cuándo empezar con el procesamiento de datos, cuándo empezar con la redacción. Pero mientras vamos echando tal vez alguna entrevista, tal vez dar alguna charla online. Entonces, bueno, vamos haciendo a medida que se puede. Wow. Bueno, enorme. Sí. Lena, ¿ibas a decir algo también? Sí, al ser doble excepcionalidad las dos y con esta arborización de las altas capacidades, es un tema porque cuando estamos revisando los datos se nos ocurren nuevos proyectos, ya empezamos a investigar, yo ya me bajé 5 tesis, 200 papers, ya empecé con esa producción y también es como llevar, lo necesitamos, ¿sí? Si hay algo de las altas capacidades que nos pone en un brete, en una situación súper complicada, es que necesitamos
como mucha arborización, mucho colorido, muchos proyectos, estar en muchas situaciones al mismo tiempo, ¿sí? Eh, Esto de los talleres, nos han pedido charlas, tenemos un montón de investigaciones en curso, porque también yo estoy haciendo el curso de actualización en altas capacidades, aparte del instructorado con INE de adultos y adultos mayores. Terminamos el programa y cada una de esas formaciones, ¿sí? Que creo que este año ya, creo que cumplimos el idóneo Estamos a ya, tope. a tope. Cada una de esas formaciones nos va entregando material nuevo, actualizado, que es nuestro Total. objetivo, Sí. y obviamente que empiezan a surgir proyectos y respetar las necesidades que van surgiendo de esos proyectos, ¿sí? De que nos encanta su propuesta, queremos escuchar más de eso, queremos... Entonces sí, es autogestivo, cada una tiene su trabajo formal, pero es nuestro súper interés profundo. Entonces, si nosotros vivimos, comemos, nos nutrimos, respiramos de esto. Entonces, creo que no vemos, no tomamos la dimensión de la cantidad de horas que le dedicamos, justamente por eso. Ok, perfecto. Yo esto lo preguntaba con la intención de que si ahora alguien nos escucha o más adelante sepan que detrás de la investigación hay mucho tiempo, muchas horas de vuelo dedicadas a este proyecto que a veces no son visibles y que aparecen en una hoja de resultados que pudieron perfectamente haber sido meses de entrega a ese trabajo, ¿cierto? Y que es algo maravilloso que ustedes están llevando adelante. Cuéntenme si en este proyecto les ha pasado a las dos de encontrar historias que dicen, yo no hubiera pensado en esto. Esto me marcó, esta historia me conmovió, esta historia me hizo pensar en algo nuevo y tengo que ir hacia allá. En mi caso, creo que lo más, y voy a decir que es doloroso, es, no me ha pasado ver historias que me disparen nuevas ideas, sino el contrastar información de hemisferio norte, de Inglaterra, también de Australia, que está Atwood allá haciendo investigaciones, y empezar a ver que esos números también aparecen acá. Entonces, cuando estamos haciendo ahora la encuesta de dermatología, PINE y autismo, y cuando hacemos el cuestionario de afrontamiento y pedimos que nos expliquen alguna situación dura de los últimos meses, ver muchas, pero muchas, y eso nos va a llevar a organizar esas respuestas que son cualitativas en clústeres, en grupitos, el ver abuso verbal, abuso sexual, abuso físico, económico, eh, comorbilidades, poca inserción a la vida universitaria porque tienen que abandonar, o sea, estamos encontrando los mismos números que afuera, mayores o menores en alguna de las áreas, todavía no lo analizamos, eh, y eso es durísimo. Eso a mí me mueve mucho y es tal vez este motor donde digo, bueno, tenemos que seguir con este proyecto. Si tenemos burnout, frenamos un mes o dos. Si nuestro hiperfoco dentro del proyecto se va, por ejemplo, nos propusieron hacer un programa de actualización desde la Facultad de Medicina de la UBA de Buenos Aires, que es, es la más importante del país. Tal vez cuando nos pongamos con el programa y a buscar la bibliografía para eso, dejemos de lado un poco el análisis de datos, pero yo lo que siento cuando es eso, yo vivo mucho a través de los datos, de los patrones, tengo un nivel de sistematización muy alto, entonces interconecto todas estas cosas que he leído y cuando veo los datos por arriba digo, pucha, estamos corroborando las hipótesis y además estamos teniendo estos ejemplos en otros países que obviamente tienen otras circunstancias económicas, sociales, etcétera, y se repiten los mismos patrones. Eh, Tal vez es eso, no tanto de conmoverme con alguna historia que me dispare ideas, sí, con un perfil hiperempático como el que tengo cuando me toca leer todas estas vivencias, quedo muy afectada, tal vez por 2 o 3 días, Wow. pero bueno, con Lena nos hacemos mucho apoyo cuando nos pasa eso. En ese sentido, también
tenemos ese desafío, porque al nosotros pertenecer a la comunidad, no podés tener ese grado de objetividad que podrías tener al estudiar una población con la cual no te identificás. Sí, sí. Y eso hace que yo creo que sea un gran motor para nosotros. No sé, Elena, vos qué te parece. Bueno, en mi caso, yo que me dedico a la clínica hace mucho tiempo, más allá de la disociación operativa que tenemos todos los terapeutas, el motor emocional y anecdotario de mi investigación puntualmente inició en el 2019, después que terminé la primera formación en psiconeuroinmunoendocrinología, y llega a mi consultorio una persona que cambió mi manera de pensar en la condición, ¿no? Lupe, a pesar de ser diagnosticada a los 4 años, llegó a mi consultorio con 50 sin apropiarse de su perfil identitario, porque sus terapeutas trabajaban solamente sus conflictos interpersonales desde las altas capacidades. El posdiagnóstico, digamos, que se encuadró como tratamiento terapéutico, proceso terapéutico, ¿no? que hicimos juntas, eh, se trataba de develar todas sus partes escondidas, ¿no? De apropiarse de todas esas partecitas que fue abandonando durante todo ese camino hasta los 50 años y vivir desde un lugar más genuino. Y eso a mí me movilizó mucho, porque ella era autista, superdotada y disidente. Entonces, algo en mí se focalizó tan profundamente en por qué pasaba una persona tantos años sin apropiarse del perfil identitario, sin vivir de manera genuina y enmascarando a niveles que, bueno, compartíamos super intereses profundos, era una médica, neuróloga fantástica, hablábamos de budismo, de los libros, nuestro amor a los libros, y fue la primera persona que a mí me identificó como neurodivergente. Entonces también me marcó de manera muy profunda. Pero Lupe llega con un diagnóstico de leucemia muy grave y se despidió muy rápido de este plano. Entonces, desde ese momento yo no concibo que sigamos perdiendo vidas tan relevantes en la comunidad y que el estrés psicosocial al que estamos expuestos diariamente y que incide en nuestro cuerpo, eh, nos arrincone a la autoinmunidad deteriorante, porque uno de mis objetivos de la tesis es corroborar cómo incide el estrés psicológico en nuestro neurotipo, cómo se anida en el cuerpo y cómo genera esto que lleguemos a enfermedades autoinmunes idiopáticas, le dicen, porque no Sí, encuentran el porqué, totalmente. pero para nosotros no es idiopático, pero nosotros sabemos perfectamente por qué, ¿sí? Estar constantemente en un ambiente estresor, en una sociedad que no comprende nuestras necesidades y no nos brinda los apoyos necesarios, es estresante, diariamente, minuto a minuto, ¿no? Entonces, cuando yo digo al final de mis ponencias que es un honor investigar para mi comunidad, estoy pensando en Lupe, que todos lo sepan, y en lo que ella representa para mí, ¿no? Así que Hermoso, bueno, para mí sí es muy personal. hermoso, qué hermoso lo que cuentas. Aprovecho por ahí para contarle algo a las dos que tal vez resuene o no, y también para quienes nos están escuchando ahora o después. No sé cómo habrá sido tu experiencia, Elena, y cómo impactará esto, María Inés, pero yo creo que todas las personas que nos acercamos a la comunidad de una u otra manera, después terminamos preguntándonos si nosotros también no estamos dentro de la neurodivergencia, ¿no? Y encontrando como que el radar se amplía y uno empieza a encontrar en el vecino, en el compañero, en la gente con la que trabajamos, como todas estas necesidades que están muchas veces, no digo ocultas, sino que están en una situación de aguante, como le digo yo a mis consultantes, de aguanto esto porque no hay otra situación más. Y a mí se me ha hecho un lema últimamente transmitirle a quienes puedo encontrar desde o la consulta
o tomarnos un café, porque salgo mucho a tomar café también muchas veces con las personas de la comunidad, y me gusta transmitir que aguantar no es la única opción posible, pero que cuando uno no sabe ni si es neurodivergente o autista, ni qué necesidades tiene, o no las puede, o no puede recibir un apoyo que se requiere por esa necesidad, porque hay otra más grande como lo económico, por ejemplo, me obligo a bancar ciertas cosas del trabajo que por ahí no me hacen bien, aguantarse es la única opción posible. Esto deteriora la salud mental, la salud física, el bienestar, eh, y, y hace que todo sea como mucho más difícil y se pierden vidas como la que acabas de decir de Lupe. Yo también me conecto con esto, Elena, no fue una vida de una persona grande, fue una vida de una niña muy chiquita, de 11 años, que también dijo no vivir más porque se agotó. Y después de que ella se fue, recién se enteraron que era una chica autista, Mm. ¿sí? Entonces, bueno, esto creo que siempre hay alguna historia que nos mueve y ustedes están encargadas de alguna manera como que, aunque se vuelven datos, no solamente son datos cuantitativos, por lo que ya está súper claro para mí, sino cualitativos también. Así que quiero consultarles cuál es el impacto que han tenido los resultados de las investigaciones que han podido llevar a cabo o los resultados que han compartido de encuestas. A veces no es como toda una investigación enmarcada, a veces es una encuesta y se comparte información. ¿Qué impacto han llegado a tener esos resultados? Y yo creo que el impacto es a muchos niveles. Eh, Primero, como hablábamos de estos comentarios, estos agradecimientos, las personas que se abren a dos desconocidas y le cuentan cosas súper íntimas, comentarios también dejados en las encuestas, decir, esta encuesta me ayudó a entenderme más a mí misma, ahora sé cómo se llama, por ejemplo, con dermatilomanía, nos han puesto, wow, esto tiene un nombre, o sea, eh, no, tenemos mucho cuidado al armar los cuestionarios porque sabemos que nos confunden en líneas generales. Todos los hechos por neurotípicos son una cosa que hay que traducir lo que Sí, crees que el sí. investigador te quiso preguntar porque está mal formulada las preguntas. Sí. Eh, Eso es muy entonces, valioso. Este punto, perdón, es súper valioso y creo que pasa en todo. Así están hechas las evaluaciones también. Entonces, sí, como que no se sí, termina entonces, entendiendo. exacto. Entonces intentamos, cada vez que armamos algún tipo de cuestionario, lo revisamos nosotras. Ambas somos literales, pero cada una tiene sus procesos de razonamiento muy diferentes. Tenemos cerebros complementarios con Lena. Y después lo chequeamos con autistas de nuestro entorno para que ellos nos digan. O sea, hacemos un chequeo antes de lanzar cada encuesta con otros autistas para que nos digan cuál pregunta no entendiste, cuál te pareció difícil, cuál no te gustó. O sea, hacemos un testeo con un grupo de 5 a 10 autistas de nuestro entorno. Yo creo que las implicancias son muchas. Eh, Referente a los datos que damos, empezamos a posicionar a Latinoamérica y a Hispanoamérica con una ciencia que está emergiendo en la temática, porque hay mucha gente que está investigando, pero todavía son como lugares aislados. Entonces, al tener la colaboración de la comunidad, podemos ver cuestiones emergentes de los países independientemente de cada país y de cada cultura. Eso es súper importante. A nivel impacto social, creo que también es un mimo, porque no es solo, a ver, hay muchas personas que son influencers y hablan desde lo vivencial y que es súper valioso, pero nosotras necesitamos dar un paso más adelante y volver esto una información, estos datos que se vuelvan una información, porque queremos que el día de mañana se utilicen para políticas públicas. Si nosotras publicamos esto a nivel internacional, organismos estatales, privados, organizaciones internacionales pueden usar estos datos para que eso se refleje en todos estos apoyos que sabemos que se necesitan. Entonces, eh, creo que somos muy ambiciosas y valoramos el impacto a cada uno de los niveles que tiene esta investigación.
Eh, Todavía no publicamos internacionalmente porque necesitamos reprocesar los datos del año pasado. Y ahora con la tesis de Elena, que yo le dije, nada, esto es una tesis de doctorado, 2 o 3, y vos la vas a presentar como tesis de maestría. Tenemos que primero hacer un paneo muy general para la maestría, para que sea tu preliminar para el doctorado. Eh, pero sobre todo es eso. Hace poco empezamos a participar en el Observatorio de Discapacidad en Argentina. Nos metimos en la parte de educación que nos interesaba mucho. Todavía no hemos tenido reuniones, pero ya estamos dentro del observatorio. Entonces, sobre todo esto, que después las personas puedan bajar estas investigaciones y que puedan aplicarlas a su clínica o a su institución educativa o a diferentes niveles. Eh, También es muy importante que lo que queremos hacer es publicar internacionalmente. Eso significa que pares especialistas a nivel mundial van a tener que corregir el trabajo y ver si lo aceptan o no. Eh, y cuando uno publica por revisión por pares, el trabajo está validado a un nivel que se puede utilizar en cualquiera de estos espacios que yo les comentaba antes. Entonces, creo que tiene desde un impacto personal, tanto para Elena y para mí, como hablábamos, enorme, no solo por ser nuestra pasión o interés profundo, sino esto como decía Elena, el poder llegar a tiempo, el brindar herramientas para que los demás no la pasen mal. Ambas fuimos diagnosticadas ya hace pocos años en nuestra adultez, entonces no queremos que otras personas pasen eso, queremos que la identificación sea empática, amorosa, respetuosa, eh, y que no necesariamente se llegue tardíamente. Las dos tenemos autoinmunes raras. Nosotras somos triple excepcionalidad. Autoinmune rara, discapacidades y autismo. Entonces, no queremos que la gente llegue a ese detone donde se activan los mecanismos epigenéticos y uno se termina enfermando. Eh, entonces, yo creo que nosotros, aunque sea, valoramos este proyecto a tantos niveles y lo abrazamos a tantos niveles, y también por eso lo defendemos también con garras y dientes muchas Tal veces, cual, sí, que es porque, necesario hacerlo. porque realmente a veces la comunidad, a ver, ¿qué es esta cuestión abstracta de qué es la comunidad? ¿Quién realmente nos representa? No es que estamos haciendo eh, encuestas generales o un plebiscito para decir la comunidad autista piensa esto, pero se generan ciertas líneas de contenido, más que todo online, y a veces van en contra de los datos, que a veces van en contra del conocimiento que se fue construyendo acerca de un tema, y para nosotros es muy difícil levantar la mano y decir, sí, por ahí no es, pero te lo justificamos y estamos abiertos al diálogo. Entonces, bueno, nos manejamos en todos esos niveles, yo creo, no sé, Elena. eh, Sí. eh, eh, para cambiar el sesgo de género, primero, del cribado actual que tenemos, Juan, seamos honestas, eh, hay que hablar de investigaciones, hay que hacer investigaciones con estadísticas reales, ¿sí? En Hispanoamérica, en español, porque hay mucho paper en en inglés inglés. y no todos podemos acceder a tener una lectura fluida y entender realmente desde la técnica y desde la clínica qué está diciendo ese paper. Y la verdad es que actualmente tenemos poblaciones que están subrepresentadas. Eh, Mujeres y disidencias, ¿sí? Entonces, si nuestra, por ejemplo, yo necesito que haya un cribaje que no tenga sesgo de género, porque si no, no estaría en contra del objetivo que nosotros estamos buscando, que es que no lleguen al diagnóstico tardío, ¿sí? Entonces, A2, ADIR, lo primero que te piden en la obra social, en cualquier institución gubernamental, y sabemos Que perfectamente no como es clínicas sensible. que no es sensible, que tiene un sesgo terrible. eh, entonces, y por el otro lado también coincido, y es algo que hablamos mucho con Ine, que esto de que escuchar muchos popes
sin actualización, Oh, que siguen argumentando esto de que los rasgos típicos y toda esa cuestión de la bibliografía ortodoxa, y que ya sabemos que invalidan y confunden a todos, o sea, sí, lo sabemos, ¿no? sí, Y otro, o sea, los datos también, desde esta maestría, creo que me dio las skills y los recursos para hacerlos, es crear protocolos de intervención en salud, porque sí. acá hay una realidad, nosotros sabemos, todos sabemos que caemos en emergencias, caemos en un No hospital, se caemos con sabe. profesionales sanitarios que no están actualizados, eh, y hacer este crossover, digamos, entre PINE y autismo es tan necesario porque en esta atención primaria, digamos, llegar a estos lugares donde todos tenemos un recuerdo espantoso, ¿no? De llegar a sufrir el destrato por Sí, ignorancia, de nuestro perfil sensorial, de nuestro mutismo situacional que está provocado por el dolor psicofísico. Y es sí. aberrante pasar por todos estos desafíos, es ponernos otra vez en una situación de revictimización y no tener apoyos por desconocimiento del personal sanitario, sea la rama que sea, ¿sí? Es deteriorante, Sí, ¿sí? Entonces también total. con esta tesis, porque seguimos, tenemos un anexo donde hablamos de salud ginecológica endocrinológica Oh, también para personas menstruantes y para personas con útero, porque queremos muchos protocolos de salud para todas esas eh, incidencias en salud que tenemos muy marcadas en la comunidad, ¿sí? sí. También estamos actualizando protocolos odontológicos con mi hermana, que es Ah, odontopediatra y que es ok. neurodivergente y que trata niños, que es una locura que todos los adultos neurodivergentes No deberían tener a quieren, alguien que se sí. preocupe, ¿no? Con esa atención, con esa sensibilidad, ¿sí? Entonces, nuestra idea, nuestro alcance, nuestros datos van a contribuir para que lleguemos a ese objetivo fundamental que es para la comunidad, Maravilloso, ¿sí? maravilloso lo que cuentas. Yo te escuchaba y pensaba como en un par de cosas, ¿no? Yo estuve del otro lado hasta hace 8 meses atrás. Yo trabajaba en un hospital público en Bariloche y intenté mucho desde el otro lado. Vamos a hacer protocolos porque abrieron un lactario y como que así que no hay un protocolo para las personas, primero que no saben leer, que no pueden leer, que están nerviosas en ese momento porque están teniendo que venir al lactario, para las personas neurodivergentes, para las personas que necesitan otro sistema de acceso a la información, porque no hay, no hay. Y era un proyecto provincial enorme. Después pensaba, por lo menos no voy a generalizar, voy a hablar de mi propia experiencia. Yo estando en un hospital público enorme, intenté mucho desde el otro lado llevar adelante protocolos, hacía evaluaciones sin usar las pruebas Gold estándar porque el hospital no las podía pagar. Sí, yo tengo la formación, pero si no tenía la prueba, no lo podía hacer. Y evidencia perfectamente que para la evaluación de adultos, específicamente la de mujeres, no la necesitábamos. Entonces ahora también estoy terminando mi tesis en relación a esto, evidenciando cómo con otros recursos llegábamos a este lugar. Eh, pero que yo tenía que para poder hacer estas cosas solicitar un permiso especial a mi jefe, porque no era posible que yo me dedicara todos los días a hacer cosas en relación al autismo y la neurodivergencia. Yo tenía que hacer otras cosas. Entonces, también esto, ¿no? Como que cuando quieres desde dentro del sistema aportar algo también es diferente, incomodas a tus compañeros que ya vienen con una forma de hacer las cosas y no quieren aprender otra porque eso les demanda cognitivamente tener que modificar sus prácticas. Viví también una experiencia que en algún momento creo que lo vamos a hacer un tinto con una compañera que yo siempre la veía ella en el office y nadie le hablaba y decían es que es reortiva y no se junta con nadie. Me parecía una persona maravillosa. Teníamos unas charlas súper profundas y ella en ese momento no sabía que era autista. Lo supo después, cuando incluso lo supo después porque se tuvo que ir de ese lugar porque ella no tuvo un acceso al trabajo como los demás porque era ortiva.
Y en realidad no era ortiva, estaba descansando sensorialmente en el office después de haber pasado por internación. Entonces, me parece súper valioso estos datos que ustedes van a dar. Creo que no solamente pensándolo ahora para la comunidad neurodivergente y autista, sino también para nosotros los profesionales, más allá que seamos o no neurodivergentes o seamos o no autistas, o sea, nos consideremos normotípicos, no sé, pero que lo sepamos, porque nosotros no modificamos las prácticas si no lo sabemos. Y cuando uno solo está intentando hablar de esto en un sistema, le pasa lo que me sucedió a mí. Cuando me fui a Bariloche me enteré que también sufrimos estigmatización por ser los profesionales que apoyan a la comunidad, ¿no? Entonces yo era la loca que diagnosticaba autismo y que de repente encontró más mujeres autistas donde no había y las sacaba bajo las piedras. Bueno, nosotras tenemos cierta, a ver, nosotras no pedimos ni permiso ni perdón porque lo hacemos por nuestra cuenta. Y eso es un bastión increíble. ¿Por qué? Porque yo podía presentarme para seguir en CONICET en la carrera investigadora en ornitología, haciendo ornitología en la cordillera del Chubut. Yo estaba en Patagonia, hice mi doctorado allá y mi postdoc. Y a mí realmente eso no me estaba llenando. Y tuve mi diagnóstico escribiendo mi tesis doctoral y fue como que yo dije, yo quiero investigar esto, pero sin estar dentro del sistema, porque el sistema te condiciona a la productividad, a los resultados, a esto, a la discriminación, a si realmente estás haciendo más ciencia dura o blanda. Y también por la autoinmune yo ya no podía hacer trabajo de campo como ornitóloga, ya no podía hacer esos 15 kilómetros que hacía en el bosque todos los días. Entonces decidí concursé un cargo para sistemas de información geográfica y Big Data, que es otra pasión mía, la informática, y, y me fui a un cargo de profesional de apoyo, o sea, doctorada, o sea, que valoran toda mi formación, pero yo voy a darle apoyo a otros investigadores en sus tareas en la parte técnica. Entonces, las investigaciones que a mí me apasionan, en las que quiero generar un impacto y un cambio, las hago en mis ratos libres, en mi casa con Lena. Lena está en Córdoba, yo ahora estoy en la provincia de Buenos Aires, eh, y es una libertad que está genial, porque no tenemos que responder a nadie más que a nosotras mismas y al método científico. Entonces, en ese sentido nos da mucha libertad. Y sobre lo que hablábamos recién, a veces estas cuestiones tanto de la comunidad o este prejuicio de los profesionales, hay algo que nos han preguntado mucho en nuestras investigaciones y yo quiero poder charlarlo ahora un poquito, que es ¿por qué consideramos en nuestro N a personas con autodiagnóstico? Ok, ¿Sí? perfecto, Hay una maravilloso. parte muy grande de la comunidad que son grandes retractores del autodiagnóstico. Entonces, como decíamos al principio, nosotros no discriminamos a ninguna persona que se encuentre en su proceso diagnóstico o tenga sospechas. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de esas sospechas, teniendo los medios necesarios, se convierten en un diagnóstico formal. Pero además, a mí me resulta hasta absurdo reírse del autodiagnóstico, porque es lo que hacemos siempre que empezamos a ver síntomas o rasgos o dificultades o desafíos en nuestra vida. Voy a dar dos ejemplos como para que se entienda la analogía de quiero hacer. Estás jugando al fútbol, te doblaste el tobillo, automáticamente viene tu compañero, tu compañera y te dice, che, o te esguinzaste, o te fisuraste, o te quebraste. Ahí estás haciendo un diagnóstico sin ser profesional de la salud. Y te van a llevar al hospital a que te digan cuál es el diagnóstico y por ende su tratamiento y su acompañamiento. ¿Qué pasa? Eso ocurre en un tramo de 2-3 horas. El proceso diagnóstico desde la sospecha y sobre todo en adultos hasta un diagnóstico formal es larguísimo, pero sí puedo compararlo con una enfermedad poco frecuente. Entonces, en esto voy a ser autorreferencial y voy a contar cómo llegué al diagnóstico de una enfermedad rara, que es mi urticaria crónica. Tuve un primer brote en la piel en septiembre. Fui al hospital y me dijeron, no, debe ser que está floreciendo el ciprés y que vos sos más sensible porque mi familia es muy sensible a alergias, asma, etc. 3 meses después otro brote, 4 meses después empezó un brote que no se fue. Entonces consulté a 3 dermatólogos diferentes
que me medicaban y no me decían qué es lo que tenía, cuánto iba a durar, si esto era degenerativo, si esto era permanente, hasta que encontré a mi dermatóloga, que es un sol, Lorna, te amo, que ella dijo, esto se escapa a mi conocimiento, te voy a averiguar con quién te puedo derivar en Argentina. Y a la semana siguiente tenía 2 números, uno en Bahía Blanca, uno en Buenos Aires. Y yo me tuve que tomar un avión para que la especialista me viera y que me dijera, yo ya sé que lo tuyo es autoinmune. Vamos a seguir el protocolo de 6 meses con esta medicación y después si no te hacemos la prueba de autoinmunidad. Pero este protocolo se tiene que seguir. A los 6 meses vuelvo a tomarme un avión, me hacen la prueba de autoinmunidad y obviamente dio positivo. Y ahí pude empezar el tratamiento y acompañamiento de mi autoinmune. Con los casos de diagnóstico, sobre todo tardío, pasa exactamente lo mismo. Empiezo a dar sospechas personales, porque además a mí me pasó cuando yo leí a una paciente con urticaria crónica en Londres y describía mi día a día, dije, yo tengo esto. Ahora hay que ver con qué severidad, con qué tratamiento se puede accionar. Entonces, con mi diagnóstico de autismo pasó lo mismo, empezó con una sospecha que quedó ahí relegada en un cajón cuando me lo dijo mi psiquiatra. Él me dijo, es posible que vos pertenezcas a la comunidad, etcétera. Cuando fui a rever eso, empecé a ver relatos en primera persona, como me pasó con la urticaria, y me sentí 100% identificada. Y después sí accedí a una batería de test con una psicopedagoga que es un amor, y mi ex psiquiatra me dijo, sí, ya estábamos viendo que vos puedas ir resolviéndolo, pero si estás dentro del espectro, estás muy adentro, según más de uno, porque no me bastó y fui a buscar a 3 profesionales más que me necesitaba la redundancia de datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en las 2 situaciones, tuve los medios económicos, apoyo familiar, podía pedir los días en el trabajo para hacer todo este proceso que es larguísimo. Y encontrar, y esto es lo que quiero hacer sobre todo, remarcar, buscar especialistas. A mí no me diagnosticó mi autoinmune un clínico. Bueno, y lo mismo pasa con las neurodivergencias, necesitas especialistas, necesitas gente actualizada. Entonces, el autodiagnóstico es hiper mega válido porque son las primeras sospechas. Yo creo que sí, y en eso sí, tal vez soy muy tajante, si uno tiene acceso, que puede tener acceso a un diagnóstico formal, tiene que hacerse. Le lleve el tiempo que le lleve, pues es un proceso. No es fácil abrir informes. Te cambia la vida cada vez que entras al consultorio. Entonces, creo que este gran grupo de la comunidad que no puede empatizar ni respetar el proceso ajeno, tal vez han tenido la facilidad, entre comillas, de tener un diagnóstico en su infancia o en su adolescencia, o haber tenido sospechas y como me pasó a mí, bueno, saco esto de la cuenta bancaria, hablo con fulano, pum, 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 en 2 semanas tenía el diagnóstico formal. En la mayoría de los casos la gente no tiene acceso. Vos estabas en Bariloche y ahí ya es tierra de nadie en este tipo de temas. Imagínate bajando la cordillera, olvídate. Y la gente que ha tenido otros diagnósticos que no que no han sido adecuados y que han sido mal diagnosticados. Entonces, ¿por qué nosotros, y esto es una pregunta que nos hacen, pero nos buscan la yugular, por decirlo como decimos en Argentina, ay, pero ¿cómo que son científicas y consideran el autodiagnóstico? Por todo esto. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros agarramos la base de datos enorme, después elegimos con qué grupo de datos trabajar. Entonces, para el de trayectorias académicas usamos solo diagnóstico formal, pero no dejamos de mirar y no vamos a dejar de comparar la población de autodiagnóstico. Con dermatología ahora, con la tesis de Elena, lo mismo, porque si además encontramos el grupo control neurotípico, tenemos 3 poblaciones para comparar. Aunque después tal vez el trabajo final salga la comparación de neurotípicos y autistas formales, ¿sí? Pero esa población que está en una transición, nosotros la validamos y la acompañamos porque sabemos lo difícil que es el acceso a la salud mental, desde lo económico, desde lo que son los profesionales de la salud, que los profesionales estén actualizados
que uno pueda geográficamente tener Sí, acceso, sí, porque hay muchos total. especialistas que te dicen, atiendo presencial, necesito verte, y eso incide en lo económico, en el tiempo, en lo laboral, además si uno no tiene apoyo, no tiene una red de apoyo familiar, de amistades, de colegas, es imposible viajar 2000 kilómetros para un diagnóstico. Entonces, bueno, eso queríamos, es algo que cada vez que lanzamos una encuesta, siempre hay gente que viene o se ríe, se mofa, o o hace preguntas para que nosotros como pisemos el palito, como Bien. para que metamos la pata. Y nosotros estamos muy bien posicionadas desde lo ético, desde lo profesional y desde lo científico respecto a esto. Así que esa aclaración necesitaba hacerla en algún Me momento y parece genial explayarla. y me parece genial que haya salido ese tema. Yo voy a compartirles algo a ver si Lena coincides o no, igualmente, Marine. Y es, yo tengo como una postura muy personal en relación a esto y creo que a futuro, en el futuro no muy lejano, uno de los criterios para realizar la evaluación en adultos va a ser se autoidentificaba con los rasgos de ta, ta, ta. Yo creo eso. Y eso por un lado, pues les cuento después ahora, Elena, contame si estás de acuerdo o no. Por otro lado, creo que aparte de la tarea de la persona neurodivergente y autista es el doble, porque si pasa eso que vos decías, de que uno se quiebra el pie y empieza a hacer, bueno, me desguincé, me lo quebré, ta, 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 va al médico y se lo confirma o no, eso es un asunto, empieza y termina. Pero si yo voy al profesional y no está actualizado, le digo, mira, yo creo que cumplo con los criterios de autismo porque mis rasgos son este y este, y ayer lo decía también en la charla, de 10 va a pasar que 9 me van a decir, ¿quién sos vos para decirme qué es lo que te pasa? Si soy yo el que estudié. Exacto. Entonces, dolorosísimo, invalidante y aparte desconcertante, ¿no? Entonces, realmente como que tiene de lado y lado. Una última cosa, y ya te dejo hablar, Lena. Creo que comparto también lo que dices o lo que ustedes piensan del autodiagnóstico, pero también comparto lo del diagnóstico formal. Yo veo pues por lo menos resalto siempre una diferencia muy grande entre el autodiagnóstico y el diagnóstico formal y es, en el autodiagnóstico yo me identifico y puedo decir si estoy cerca de esto o no. En el diagnóstico formal hecho por un profesional adecuado, yo solamente ya no sé si me identifico con eso o no, sino sé lo que necesito y cómo acceder a ello. Entonces, cuando yo hago por lo menos estos procesos, para mí, o sea, yo siempre le digo a las personas, lo más importante lo vamos a dividir en dos. Una parte que sepamos cómo procesar la información en todos los sentidos, y esto nos va a dar un nombre, creemos. Y la otra parte es saber qué te está pasando, qué necesitas, cuáles son las cosas que ahora te están rompiendo el día a día, no te permiten acceder a los beneficios, a los apoyos, a los derechos, y cómo lo podemos hacer para que tengas mejor calidad de vida, ¿no? Porque muchos pasan también todo este camino de peregrinaje para llegar al diagnóstico y salen con una hoja que dicen soy autista, soy TDAH, tengo ta, 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 pero no tienen ni idea ahora qué tienen que hacer. Bien, yo voy a hacer un comentario más y después la dejo a Elena explayarse. En lo que respecta al autodiagnóstico, además hay que considerar que hay una probabilidad de Altísima. neurodivergencia alta, pero que no sabemos, como decías recién, si es TDAH y autismo, si es altas capacidades, porque a mí cuando me hicieron el diagnóstico me dijeron, es posible que solo seas altas capacidades. Y no, son las dos cosas que no me dijeron, te toca doble diagnóstico, por decirlo así. Entonces, es como, es como un colador que uno va filtrando de a poco, pero nosotros ya lo consideramos una alta probabilidad de neurodivergencia, porque además el proceso de esto es muy doloroso. Y creo que ahora me va a encantar escucharla, Elena, porque este es otro de nuestros amores e intereses profundos, el postdiagnóstico. Wow. Como clínica, yo estoy súper agradecida de estar viviendo en este tiempo, donde hay una revolución muy importante de lo que significa el criterio clínico.
¿no? Aprovecho para reconocer y darles gracias a todos los autivistas que están promoviendo el conocimiento desde sus redes para que haya más concienciación y más visibilización de los diferentes perfiles. Yo creo que como clínicos, si no vemos la ventaja en tener tantos autivistas mostrando un montón de sus intimidades, contándonos, dándonos mucho conocimiento interno que solamente podríamos acceder en consulta, en el individual o en libros que son totalmente añejos o adultos. O sea, eso es algo que debemos reconocer como clínicos, ¿sí? Me hago cargo, no en representación, pero me hago cargo de que yo estoy muy, muy contenta de lo que está sucediendo con los autivistas. Y segundo, coincido totalmente con vos, Karen, porque no es lo mismo tener una lista, que es súper importante, porque yo recibo a esa persona con toda esa historia vital contada, ¿no? Me identifiqué con esto, me identifiqué con lo otro, me hizo pensar tal cosa, y para mí ya es un trabajo fenomenal, muy profundo, ¿sí? Encontrarme con esos diarios, pero el hacer que yo cuando recibo a una persona que viene y me pide, me hace una demanda terapéutica para postdiagnóstico, que en realidad ese es mi súper interés, es nuestro súper interés, que ahora estamos por hacer el taller y estamos haciendo protocolos para adultos. Claro, o sea, ¿cómo arranco mi vida? O sea, bueno, acá está el papelito, pero ¿y qué hago? ¿Cuáles son los apoyos que debo pedir? ¿Cómo los puedo pedir? ¿Cómo me puedo preparar para poder afrontar diferentes situaciones? Eso se da solamente en el duelo postdiagnóstico porque uno tiene que hacer un duelo de toda esa identidad, ese perfil que enmascaró durante toda la vida como neurotípico y ahora tiene que empezar a sacar gajo por gajo, ir limpiando todo ese terreno para poder vivir genuinamente, porque es la única manera de vivir, porque si no vas a seguir arrinconándote al estrés psicofísico y con todos los detonantes que nosotros ya conocemos. Entonces, necesitamos el diagnóstico formal para que nos den las recomendaciones, ¿sí? Los especialistas, que también lo hacen, ¿sí? Yo no, ya no me dedico a hacer diagnóstico porque me parece que hay un montón de gente súper genial, entre esas Karen, que hacen diagnósticos que son muy, muy empáticos, que realmente ofrecen un lugar seguro, que son súper exhaustivas, que están recontra utilizadas. Eso me parece invaluable. Y yo me dedico al otro, ¿sí? Con INE estamos muy, muy comprometidas con dar herramientas, incluso herramientas que son novedosas, que son originales, para poder abarcar esa otra partecita, también desde un lugar que es desde adentro, interno, desde un lugar muy Muy personal, importante. muy íntimo. Acompañar desde la empatía, pero de la genuina, Sí, ¿sí? total. No es, si no todo queda muy en la No la hipótesis, ¿no? A mí me empatía técnica. parece que, Sí. claro, como, entonces, Inés, si querés profundizar en este hermoso taller, en esta Sí, por propuesta, favor, por si proyecto que nos quieren estamos, contar un poquitito. Bueno, ya hicimos un taller de orientación vocacional con adolescentes y fue un éxito total. Tuvimos dos chiquitas divinas que las extrañamos, en las cuales trabajamos todos sus intereses profundos con el potencial de que se vuelvan profesiones el día de mañana. Los test clásicos de orientación vocacional puntuaron bajísimos, antes y después les corrí una prueba de rangos de Wilcoxon y dieron bajísimos, pero las producciones y el camino hecho a través de el abordaje terapéutico que planteamos fue increíble. Y por eso después con ella seguimos con el postdiagnóstico, porque era una necesidad tanto de Elena y mía también, porque no tuvimos esas herramientas. O sea, tenemos el diagnóstico, empezamos a ver cuáles son nuestras necesidades en el cotidiano, pero no logramos trabajar ese duelo, porque necesitamos duelar, como yo duelé en su momento, mi autoinmune, me llevó un proceso de unos 5 o 6 años, asumir que eso iba a estar toda la vida, con periodos mejores y peores. Eh, pero con esta crisis identitaria tan grande, necesitamos hacer ese viaje y el arte terapia y las herramientas arte terapéuticas nos llevan a lugares muy sensoriales, muy empáticos, muy creativos. Entonces,
estamos generando el taller de postdiagnóstico para adultos. Pero no solo eso, porque a ver, ahora el taller va a ser, el primero va a ser gratuito y después los siguientes eh, cohortes van a ser aranceladas. Pero ahí no nos quedamos satisfechos porque sabemos que estamos llegando solamente a un porcentaje ínfimo de la población que tiene acceso a Internet, que tiene acceso a pagar algo, que tiene acceso a la salud, a que tiene acceso además de todas sus terapias y acompañamiento a la semana, a hacer encima algo de arteterapia. O sea, ya sabemos que es la subpoblación de la subpoblación de la subpoblación. Entonces, algo que estamos haciendo, bueno, yo ya estoy terminando la bitácora autista, que tiene que ver con estas cosas que uno se encuentra en el diagnóstico y dice, ah, esto no le pasa a los demás, pero me pasa a mí. Es una bitácora y con una agenda de autocuidado, de seguimiento del día a día. Y después vamos a tener 2 libros, que aunque sean los primeros capítulos, ya están escritos, que uno va a ser el de orientación vocacional autoguiada y el duelo postdiagnóstico autoguiado. Y la idea es subirlos a plataformas para que se los impriman y a un precio bajísimo y accesible. Porque pasa esto, no puede ser de que sea un privilegio estar viviendo en una gran ciudad para acceder a la salud. No. Entonces en Latinoamérica y en España hay muchos lugares que no tienen acceso, entonces queremos generar estas herramientas para los clínicos y para las personas. Entonces es una doble herramienta para que profesionales lo empiecen a usar en su consulta y para que las personas que no pueden acceder al... Por eso esto va por el lado del centro de red neuronal, que además centro de red neuronal queremos que sea una red de profesionales neurodivergentes para atención de neurodivergentes, así que ya te vamos a hacer tus plaquitas, Karen, para presentarte. Y todos estos proyectos los estamos llevando desde ese Instagram para no mezclar lo que es ciencia autista, pero creemos que es súper importante también esto, generar protocolos, generar herramientas y que además sean accesibles económicamente. Totalmente. Lo mismo, cuando vemos los talleres, seguramente el precio para extranjeros sea 1 y que con ese precio, que tal vez lo recargamos $1, $2, vamos a poder subvencionar a los grupos argentinos, porque nosotras no podemos cobrar según nuestra formación o según lo que se cobra a nivel internacional. O sea, nosotros estamos sobrecalificadas y eso la mayoría de los profesionales te lo cobra. Bueno, nosotras no es nuestra idea lucrar con esto, tal vez sí tener una entrada porque gastamos muchas horas, mucho tiempo. Las formaciones que tenemos hechas afuera son carísimas. Entonces, bueno, hacerlo, pero eso, sin desangrar a nadie, no es nuestra idea. Entonces, también eso, que cuando sepan que nuestros talleres van a tener precio diferencial entre Latinoamérica y España y Argentina, tiene que ver con poder subvencionar a que los argentinos tengan acceso a estos talleres, porque si no, vamos a terminar trabajando para los de afuera y vamos a dejar de lado a los nuestros. Entonces, en ese sentido, intentamos ser lo más democráticas, equitativas, empáticas que podemos, pero también es eso, esto nos lleva muchas horas. Yo he elaborado casi toda mi carrera de honorem, entonces, bueno, Elena tal vez me ayuda un poquito con eso, con decir, no, Ine, porque después tenés necesidades que no podés cubrir, porque, exacto, yo como cualquier persona autista con una enfermedad rara, necesito un montón de apoyos en mi semana, y eso, claro, es verdad, es mucho dinero, entonces, bueno, hacer un equilibrio entre poder brindar estos espacios y que sean accesibles. Además, nosotros nos sentimos muy cómodas en lo online, así que por ahora presencial no creo que hagamos nada, además estamos a 800 kilómetros de distancia más. Así que bueno, pero estamos muy felices con esto, con generar con toda esta información protocolos para el postdiagnóstico, para poder aplicarlo al cotidiano, a mejorar la calidad de vida, que es lo que se busca en cualquier condición o enfermedad. Yo lo hablo desde enfermedad por mi autoinmune, o sea, uno siempre está buscando mejorar la calidad de vida. Y nuestras investigaciones también tienen eso como meta, poder mejorar la calidad de vida a través de estos datos, sea para aplicación personal o que sea una institución, un gobierno que después pueda aplicar. Maravilloso. En esto también coincido plenamente con ustedes en estos valores que las guían. Yo desde que vine
a Colombia de nuevo, me sentí como que dejaba como huérfanas a las chicas que estaba acompañando en el sur. Me costó mucho, incluso tomar la decisión de venir, después decírselo. Fue por motivos personales que me tenía que ir, pero encontré en la virtualidad la posibilidad de continuar con ellas y hoy por hoy también desde mi lugar vamos como generando pequeños espacios, ¿no? Ahora también lanzamos un curso, pues un grupo de, un círculo de acompañamiento para mujeres y hacemos estas diferencias que ustedes dicen. Para Argentina y Venezuela es una tarifa específica, para el resto de Latinoamérica otra, para los hispanohablantes que están en otros lugares del mundo es otra porque su acceso es distinto. Y esto nos permite dos cosas. Uno, los que nos dan como un respirito más, que son aquellos internacionales, nos van a permitir pagar luego una asesoría o una supervisión específica que uno no puede acceder solito y poder generar un sistema de becas o un sistema de otro tipo de acceso a, digamos, a ese tipo de herramientas que se van produciendo. Estoy trabajando en otros proyectos que también luego seguramente vamos a salir adelante. Acá en Colombia hay algo que se llama apoyos y ajustes razonables. No hay ley de autismo, pero hay una ley que obliga de una manera legal a todos los colegios y las empresas a proveer los apoyos razonables que necesitas. Entonces, estamos también como generando algo para esto. Y finalmente les cuento después si les llega a servir o no. Yo no tengo datos tan estructurados porque creo que la investigación es una pata floja en mi vida. Y es, nosotros en el hospital hicimos un taller hermosísimo de arte terapia virtual para adolescentes que acompañamos de esa manera en la pandemia a adolescentes que hace poquito habían recibido su diagnóstico de autismo y a través de los intereses en relación al arte, que era un interés que compartían todas, se conectaron y nos acompañamos durante la pandemia, ellas en su casa, yo en el hospital, con dos arteterapeutas para poder llevar adelante, digamos, esas herramientas. Así que si en algún momento llega a servir algo de esta información, será por un placer, pues también poder compartirla. Sí, Um, nosotros algo que nos interesa mucho es generar redes. Esto, como te decíamos, después queremos tus datos para que ofrezcas tu servicio porque nos sigue gente en nuestro centro. Eh, Queremos trabajar colaborativamente. sí, A ver, vos mira, vos que sos hija de padres biólogos, no, yo siempre cito a Lynn Margulis, que habla de que el camino de la evolución no es tanto, no hay que focalizarnos en la competencia, sino en el cooperativismo, porque la naturaleza es cooperativa y se total, llega total. mucho, mucho más lejos. Entonces, encontrar profesionales, personas de la comunidad que tengan este fin común, estos valores, que compartan la ética. Para nosotros la ética profesional, con esto de los altos valores de justicia social que tienen las personas autistas, para nosotros, y nosotras que además somos altas capacidades, eso se eleva a la décima potencia. Entonces, buscar profesionales éticos, generar redes saludables, que no haya competencia, que haya cooperativismo, es esencial. Y también por esto de que todas las cosas que hacemos, como decíamos, estén en GitHub, en YouTube, que puedan bajar las cosas, que puedan venir y decir, bueno, te quiero refutar esto, y bueno, nos sentamos a analizarlo, porque es posible que me haya equivocado. Entonces, estar abierto a todas esas cosas, creemos que va a tener un impacto mayor también de todo lo que hagamos, porque en aislamiento esto no genera el mismo impacto que si es en red. Entonces, es súper, súper importante, lo mismo que si hay datos en algún momento que le pueden servir a algún grupo de investigación que nosotras, como decimos, estemos alineados en esa ética, nosotros no tenemos problema en compartir nuestra base de datos. Si alguien viene y dice, che, pucha, justo hicieron toda esta pregunta, yo tengo esta base de datos en Colombia, ustedes tienen esta, ¿hacemos algo en conjunto? Obvio que sí. Esto no es por los laureles, esto no es por una cuestión de ego académico, esto tiene que ver, esto está movido por una pasión, por un compromiso social, por un crecimiento postraumático, que eso, bueno, Elena siempre me dice que tiene que ver con eso, con que no es que somos resilientes, sino que necesitamos luego de haber pasado todas estas situaciones tan nefastas y dolorosas, generar cosas nuevas para ayudar a otros. Entonces, bueno,
ese crecimiento postraumático que ahora si quieres se explaya más, Ay, sí. creo que es algo fundamental en todo lo que hacemos. Sí, yo no creo que no tengamos resiliencia. La resiliencia está, digamos, eso es algo de todos los neurotípicos, ¿no? De los neurotipos. Pero como nosotros pasamos por tantos desafíos y por tantas situaciones revictimizantes, el trauma, más allá de que se llegue no a trauma complejo, está instalado, está en nuestro chip. Es algo que eh, no hace falta que escarbes mucho en la historia vital, digamos, de la comunidad para darte cuenta que el trauma es parte, digamos, del aprendizaje que forzosamente tuvimos que tener. Entonces, cuando estuve en la clase con mi profesora que hablaba de resiliencia, hablaba de que hay un nivel mayor, que es cuando una persona que tuvo un trauma genera un crecimiento tal que eso lo vuelca y trata de que los otros no pasen por la misma situación, se habla de crecimiento postraumático. Y yo realmente creo que en nuestra comunidad hay mucho más crecimiento postraumático, ¿no? Eh, Hay dos caminos, ¿no? Por eso el posdiagnóstico, el duelo posdiagnóstico como proceso terapéutico para mí es tan importante, porque de ese proceso vos podés sacar mucho más crecimiento postraumático, incluso poder direccionar sus superintereses a lugares que son extremadamente empáticos en ese sentido con nosotros y poder alzar la voz, realmente alzar la voz, ¿sí? Y dedicarse a eso. Entonces, eh, me parece que ese es el camino, esa es la herramienta y hay que potenciarlo porque realmente hay mucho recurso en la comunidad, hay, hay muchas habilidades que están escondidas o que no están encontradas, ¿no? Y si vos haces un buen duelo postdiagnóstico, la encontrás y lo transformás en crecimiento postraumático. Y eso no tiene, es invaluable. Para Totalmente, nosotros es invaluable. tal cual, tal cual. Miren, dicen las chicas, bueno, yo tengo como varios mensajes internos de mucho agradecimiento, de que fue una charla muy profunda, bueno, colocan como distintos lugares de donde se encuentran y yo, no sé, tengo una gratitud con ustedes dos enorme, yo creo que las podría tener toda la tarde hablando y podríamos seguir porque comparto muchos valores de los que ustedes están mencionando. Tal vez me los traduzco de otra manera. Por ejemplo, cuando escuchaba a Inés sobre el trabajo colaborativo, yo muchas veces le digo a mis colegas que lo que mejor me puede pasar a mí es tener competencia, porque las personas tienen más accesos y más oportunidades. Entonces tienen también la opción de elegir, que es algo que a mí me parece muy valioso. Si este no te gustó, no te sentiste cómodo, anda con este, anda con el otro, poder hacerlo. Y escuchándote, Elena, también pensaba que es cierto es esto, no hay que buscar mucho y de una vez aparecen esas situaciones eh, que uno necesita acompañar, como a volver a verlas desde otro lugar y a sanar. Yo me quisiera despedir con una pregunta y es la siguiente. De esto no hemos hablado en toda la charla, no estaban las preguntas, se me ocurrió mientras las iba escuchando. Yo sigo porque son conocidas, porque me interesa lo que hacen, porque me llamó mucho la atención como temas que tratan, a varias personas de la comunidad que también se encuentran por ahí realizando sus estudios de maestría, de doctorado, una especialización. Y encuentro también cuando una búsqueda bibliográfica mucha información ahora de personas que son neurodivergentes y autistas, algunas, que están investigando sobre esos temas sobre autismo, sobre acceso a los servicios, sobre postdiagnóstico, sobre los fenotipos específicos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Estas personas dentro de la comunidad que están investigando también en líneas similares a las que ustedes están investigando, podrían acercarse y decirles, ¿me das una mano con esto? ¿Me orientas en dónde buscar tal información? Estoy investigando en este tema y acá donde estoy tal vez no tiene tanta relevancia. ¿Me puedes orientar en cómo hacerlo? Porque no quiero morir solo en el intento de la investigación.
Bueno, nos ha ocurrido que se comunican algunas personas para comentarnos que están haciendo sus tesis. La última vez se conectó una arquitecta que está haciendo su tesis de grado en accesibilidad en discapacidad. Eh, a ver, nosotros vamos teniendo un filtro y cierta, a ver, porque desde Centro Red Neuronal yo hago tutorías, por ejemplo, para nivel universitario de posgrado. Eh, pero sí estamos abiertos a futuro a que el grupo de investigación se amplíe. Lo que nos ocurrió, como decíamos al principio, éramos un grupo de 4 personas y hubo diferencias irreconciliables con 2 de esos miembros. Hubo situaciones de violencia capacitista. Eh, Quedamos muy heridas. Estamos en este momento relamiéndonos las heridas, porque bueno, esas cosas, a ver, más allá de todo lo lindo que contamos, también hemos tenido situaciones muy duras, muy difíciles, eh, donde hemos sentido una vulnerabilidad máxima y ahora nos estamos recuperando de eso, porque bueno, es eso, como remarcamos tanto la ética profesional que tenemos, que no es negociable. Cuando se llega a situaciones donde esa ética está cruzando una línea y es una persona que lo está haciendo, hay que tomar decisiones. Entonces, nuestro grupo era horizontal y luego de ocurrir todas estas 2 situaciones muy dolorosas, terminamos definiendo con Lena que yo sea la directora por una cuestión de títulos, porque yo ya tengo un doctorado, y que ella sea la subdirectora del equipo, y somos nosotras dos. Pero queremos abrirnos a futuro. A ver, a mí me encantaría que venga algún estudiante que me diga, mira, yo quiero hacer mi tesis, quiero que me codirijas, ya tengo un profesor en la universidad, pero siempre en un marco de compromiso profesional. Por más que nosotros no estemos cobrando, por más que esto lo hagamos porque nos apasiona, hay un compromiso. Yo, más allá de Ciencia Autista, yo tengo un compromiso con Lena para dirigir su tesis y responder a los tiempos que ella necesita. Entonces, también ha venido gente a consultarnos como, bueno, ayúdenme, yo quiero presentar esto, y así, no, pará, o sea, así no se piden las cosas. Eh, Tenemos un marco profesional nosotras que también lo queremos respetar para no volver a esos lugares oscuros donde tuvimos que tomar decisiones muy tajantes, muy duras y que fue un costo personal y profesional altísimo. No queremos volver a pasar eso. Entonces, bueno, por unos meses vamos a estar focalizadas, ya tenemos muchas cosas en nosotras y en el proyecto, pero a futuro sí, yo creo que nos encantaría tener eh, tesistas o redes de decir, che, estamos investigando lo mismo, preguntando lo mismo, ¿qué hacemos? Pero sí vamos a estar tal vez muy reactivas en el sentido de autoprotegernos y cuidarnos entre las dos, porque, bueno, son cosas que pasan, a ver, el mundo es un lugar hostil para siendo neurodivergente y los neurodivergentes muchas veces son personas hostiles o que no tienen las mismas lineamientos y valores que uno tiene, y bueno, estas cosas ocurren, pero lo bueno es no tirar la toalla. Nos costó mucho, yo tuve un burnout de 2, casi 3 meses, que no toqué nada del proyecto. Lena lo sufrió mucho porque me necesitaba y nos necesitábamos. Entonces, estas situaciones tienen un costo súper alto en lo físico, en lo emocional, en lo psíquico y en lo intelectual. Pero sí, estamos muy contentas y siempre con las puertas abiertas, pero esto, tal vez ahora en este momento estamos lamiendo nuestras heridas en nuestra cuevita, y también creo que es importante también decirlo porque va a ocurrir en muchos grupos que se generan de neurodivergentes que tal vez tienen metas, la nuestra es tal vez la investigación, pero otras personas que tal vez tienen metas de habilidades sociales o de hobbies y que terminan teniendo unos encontronazos fuertes por este tipo de cosas. Entonces, bueno, también saber de que parte del autocuidado es después tal vez irnos un poquito para adentro y hacer comunidades de otro lado, porque bueno, uno cuando se abre a la comunidad también siente que está en un lugar seguro y cuando se vulnera eso es muy fuerte. Así que no sé si me expliqué bien, porque entré como en un No, bucle no, ahí no. emocional. Yo te entendí. Bien. De verdad no sé cómo agradecerles este espacio. Encima creo que de todos los tintos que yo he tenido ha sido el más largo.
Así que después voy a escribirle a la gente que nos vea en 2 o 3 partes si lo necesitan. Sí, eso es culpa mía, perdón, hablo No, mucho. no, no, yo encantada, de verdad que escucharlas a las dos, yo creo que esto necesita como un continuará, continuará, continuará. Siempre me quedo con esa sensación cuando hago estos espacios, que los hago porque son totalmente gratuitos, accesibles para cualquier persona, por eso es que lo motivo. Gracias de verdad por haber participado. Espero que la gente que no las conoce, que me resulta increíble que alguien no las conozca, pero si no las conoce, yo voy a dejar su información cuando ya deje grabado este tinto y que puedan ir a ver el maravilloso y gran trabajo y con tanto esfuerzo que están haciendo y que puedan también ver ese impacto que se va a ir generando. Hacer ciencia no es fácil, hacer ciencia desde adentro mucho menos. Y ustedes están impulsando esto, así que yo creo que en nombre de muchos también les puedo decir que gracias. Y también lo están diciendo acá, gracias. Y gracias, Gracias por gracias por exponerse hoy invitarnos. también, ¿no? A esto que no hacen constantemente, de hacer un vivo. Gracias también por ello. Y espero y deseo ansiosamente que la vida nos encuentre en algún otro espacio eh, y que podamos seguir intercambiando muchas cosas. Muchas gracias, Karen. Un Muchísimas placer. gracias. Sí, Gracias a bueno. ustedes. Bueno, buen fin de semana. Acá les están diciendo gracias, gracias por tanto. Yo también tuve muchos mensajes internos de gratitud que les van dejando. Así que en el camino nos vemos porque todavía somos pocos, pero yo creo que en algún momento vamos a ser tantos que va a ser difícil conocernos entre todos. Bueno, Ojalá, chicas, ojalá. un beso Un grande. beso enorme. Encantada. Chao, Chao, chao. chao.